en el capítulo 6, en el versículo 10. Efesios capítulo 6, en el verso 10. Nos dice el Señor, Efesios capítulo 6, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. Oremos. Alabado Dios y Padre nuestro, glorioso Redentor, tú sabes, oh Señor, nuestra gran necesidad que tenemos. Yo sé que tú estás dispuesto a darnos una y otra vez. Tú sabes, oh Dios, que todos, sin excepción, necesitamos atender a estas palabras. Yo te pido, oh Señor, que por tu gracia, que por la presencia de tu Santo Espíritu en nosotros seamos grandemente bendecidos en esta mañana, que pueda haber resultados tangibles en nuestra vida, visibles, prácticos, de lo que tú, oh Dios, haces en nosotros. Señor, dirígenos, por favor, ayúdanos aún en lo que vamos a decir, en lo más mínimo, de lo más mínimo a lo más complicado, porque somos insuficientes. Permite que aún los niños puedan, oh Dios, ser bendecidos, beneficiarse de tu santa y bendita palabra. En Jesús te pido. Amén. Hermanos, el tema del fortalecernos en el Señor, ya esta es la segunda vez que nosotros hablamos de Él en base a este versículo, Efesios capítulo 6, versículo 10. Fácil de memorizar, fácil de repetir. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La vez pasada nosotros estuvimos viendo cómo cuando nosotros estamos débiles, necesitamos de esa fortaleza, cómo el poder de Dios se perfecciona en la debilidad. Nosotros vimos que es un poder que viene de Dios. Dios no tiene dos poderes, uno de Él y otro para nosotros, sino que es el mismo poder de Dios, como Él nos llena de su poder para nosotros poder llevar a cabo la misión que Él nos ha encomendado, para poder llevar a cabo la lucha que nosotros tenemos enfrente, para poder realizar el trabajo que Él nos ha encomendado. En fin, decíamos que la fortaleza que da Dios es para ser utilizada. No tiene nada que ver con el fisiculturismo, que una vez la persona se pone fuerte, pues lo utiliza para exhibir su cuerpo. No para usar esa fuerza. Aparte de los ejercicios, Él no hace nada más, sino solamente exhibir la fortaleza que los hierros, que los ejercicios le han ofrecido. Pero en el Señor no es así, es una fortaleza para ser utilizada, y por eso continuamente nosotros venimos al Señor pidiéndola. Hoy nosotros vamos a ver dos cosas. Podría ser que la una es un aspecto de la otra, pero quiero que con la ayuda del Señor nosotros veamos cómo nosotros, cuando hay debilidad en la fe, nos fortalecemos en el Señor. Para ello nosotros vamos a ir a Romanos, a un ejemplo. Los ejemplos nos ilustran en la práctica lo que Dios quiere decirnos en teoría. Dice Romanos en el capítulo 4, en el versículo 19, por ejemplo, hablando de Abraham, dice Romanos 4:19, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Tenga a la mano estos dos pasajes, que son los que vamos a considerar. Hermanos, si nosotros pudiéramos tomar la vida cristiana y resumirla en una sola palabra, si pudiéramos tomar la vida cristiana y decir cuál es la columna vertebral, cuál es el centro, qué es lo primordial en la vida cristiana, tendríamos que decir la fe.
Tendríamos que señalar la fe por varias razones, porque nos dice la Escritura que sin fe es imposible agradar a Dios. Otra razón sería porque nuestra obediencia a Dios está muy vinculada a la fe. O sea, cuando obedecemos a Dios es porque la fe ha intervenido. Sin fe es imposible obedecer a Dios. Y en tercer lugar diríamos que cuando nosotros creemos, cuando nosotros ejercitamos la fe, es la manera más alta que tenemos de glorificar a nuestro Dios. Hermanos, Dios es honrado cuando creemos su dicho, lo que Él nos dice. Dios es honrado cuando esperamos su promesa. Dios es honrado cuando tememos la advertencia que Él nos ha dado. Aparte de sus palabras, nosotros no vemos nada más. Ninguno de nosotros ha visto a Dios. Aparte de lo que Él nos dice en su palabra, nosotros no vemos nada más. Nuestra relación con Él es a través de su palabra, lo que oímos. Dios es su palabra. Como nunca la hemos visto, tampoco hay una imagen que lo pueda representar, solo oímos su voz. Y esa palabra está escrita en su libro. Quiere decir que cuando nosotros esperamos en un dicho de Dios, quiere decir que cuando nosotros tomamos de su palabra una promesa y estamos esperando en ella, o cuando nosotros hacemos algo, actuamos, no porque nos gusta, no porque queremos, sino porque Él lo dice, Él es honrado. Eso se llama fe. Ese es el centro de la vida cristiana. Esa es la columna principal de donde todo emana. La fe misma es, podemos decir, de las áreas más difíciles para cultivarlo en un cristiano. Un cristiano puede venir de paquete, o sea, de una familia moral, puede venir de un contexto donde no era un borracho, no era un maldiciente, era una persona tranquila, y puede decir, mira, todas esas cosas a mí no me afectan. Pero hay otra cosa que sí le afecta a todos por igual, y es la fe. Hay que comenzar a cultivar en todos, en cada uno de nosotros, la fe, indistintamente de quienes éramos en el pasado. Y en esto yo les confieso, hermanos, que ha sido una de mis grandes dificultades. En mis pruebas duras he tenido que trabajar ese aspecto de mi vida cristiana. ¿Cuál? La fe. Fortalecerse entonces en el Señor, conforme a lo que vimos, Efesios capítulo 6, versículo 2, muchas veces significa creer firmemente la promesa que el Señor nos ha dado, a pesar de que las circunstancias no parecen, a pesar de que las circunstancias parecen como que esa promesa se hace imposible de cumplir y todo me sea contrario. Cuando nosotros ponemos nuestros ojos en las cosas que se ven, si pensamos en Pedro, las olas alborotadas que estaban allí, los factores en contra, pensando en Abraham, ¿sabe lo que sucede? Nuestras fuerzas espirituales disminuyen. Hay una merma. Del mismo modo, cuando nosotros ponemos nuestros ojos en la promesa de Cristo, creyendo que Dios es poderoso por encima de todo para cumplir lo que Él nos ha prometido, nuestra fe se fortalece. Eso es lo que acabamos de leer, que pasó con Abraham en el libro de Romanos, en el capítulo 4, que lo tenemos a la mano. Abraham no hizo nada fuera de lo común. No hizo nada fuera de lo que nosotros estamos llamados a hacer y podemos hacer. Lo que él hizo también nosotros lo podemos hacer. ¿Qué fue lo que hizo Abraham? Fijó sus ojos en la promesa que el Señor le dio. Abraham hizo todo lo contrario a lo que hizo Pedro. Pedro tenía los ojos puestos en Cristo y lo puso en las olas. Abraham puso sus ojos en la promesa, en Dios. Abraham dejó de mirar todos los factores que él tenía en contra. ¿Cuáles eran los factores que él tenía en contra? Él era un anciano. ¿Qué otro factor tenía en contra? Su esposa era estéril y anciana a la vez. Pero él, en lugar de concentrarse en eso,
se concentró en la promesa que Dios le había dado. Él miraba la promesa. Él se decía a sí mismo, sí, ese Dios que yo conozco es poderoso para cumplir todo lo que Él me ha prometido. No importa que el tiempo haya pasado. No importa la esterilidad de la matriz de Sara. No importa. Nada es imposible para él. Abraham se alimentaba con ese pensamiento. En la medida que Abraham hacía ese ejercicio, una y otra vez, ¿sabe lo que sucedía? Se fortalecía en fe. Ese es el ejercicio que Abraham hacía. No había nada extraordinario. Era la fe nuestra. Era un poner su mirada en la promesa del Señor. Hermanos, algo sucede en nosotros. A veces nos debilitamos y es porque nosotros, en lugar de mirar la promesa, alimentamos nuestros temores. Yo quiero que nosotros, en cuanto a esto, veamos un par de ejemplos. Vayamos al libro de los Jueces, al capítulo 13. Cómo una persona, en vez de alimentar su fe, alimenta sus temores. Una y otra vez va a aquellos temores y los engrandece. En Jueces capítulo 13, dice Jueces capítulo 13 en el versículo 21, hablando de los padres de Sansón, cuando el ángel los visitó, dice, y el ángel de Jehová no volvió a aparecer a Manoa ni a su mujer. Manoa, aunque parece de hembra, ese era el varón. Entonces conoció Manoa que era el ángel de Jehová, y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos, porque a Dios hemos visto. Y su mujer le respondió, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda, ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Y la mujer dio a luz un hijo y le puso por nombre Sansón, y el niño creció y Jehová lo bendijo. Note lo que pasaba en estos siervos de Dios, los padres de Sansón. No sabemos cómo se llamaba la esposa de Manoa, solamente tenemos el nombre de Manoa. Pero en el verso 22, note cómo él alimentaba sus temores en vez de alimentar su fe. Dice la Escritura, y dijo Manoa a su mujer, ciertamente moriremos. En el Antiguo Testamento, cuando se usaba la palabra ciertamente, era algo seguro. Mira, de seguro que lo que viene es que nosotros vamos a morir. Hemos visto a Dios. Ciertamente no hay posibilidad de quedar con vida. Por el otro lado, la mujer le ayudó, la esposa le ayudó, porque ella alimentaba su fe y su esperanza. Y esto permitió que Manoa recibiera ayuda. Ella le dice, si Jehová nos quisiera matar, no aceptaría de nuestras manos el holocausto y la ofrenda. Ni nos hubiera mostrado todas estas cosas, ni ahora nos habría anunciado esto. Entonces, mire cómo esta persona, Manoa, alimentó sus temores. Un ejemplo más, vayamos a Génesis, capítulo 34. En Génesis, en el capítulo 34, en el versículo 30, dice así la Escritura, entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Jacob, no hemos leído el contexto, no hemos leído la historia, pero entiendo que ustedes ya la conocen. Estos dos hijos de Jacob, Simeón y Leví, lo habían metido en un problema después de la violación de una de sus hermanas.
Ellos habían tomado represalia. Pero donde yo quiero que nos enfoquemos es en la expectativa que tenía Jacob. Oiga sus pensamientos, oiga lo que él tenía en el corazón. Él dice, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo. Teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí y me atacarán, y seré destruido yo y mi casa. Lo que viene es una catástrofe. Lo que él esperaba para el futuro es que él, teniendo una realidad limitada, o sea, pocos hombres, los lugareños se juntarían contra él y lo atacarían. Podríamos decir que esa era una manera lógica de pensar. ¿Sabe cuál es el problema? Que Dios no actúa en base a nuestra lógica. Dios actúa en base a su poder y a lo que Él es. Él esperaba entonces una cadena de acontecimientos negativos. Yo tengo pocos hombres. Número 2, ellos se juntarán contra mí. Número 3, me atacarán. Número 4, seré destruido. No solo yo, sino mi casa entera. Lo que viene es terrible. Según sus cálculos, él no tenía escapatoria. Eso era lo que iba a suceder. Hermanos, cuando nosotros alimentamos nuestros temores, recuerde, nos debilitamos en la fe. Nos vamos hundiendo como Pedro. Entonces de ahí sacamos la conclusión. Fortalecerse en el Señor es confiar y depender en Dios, depender de Dios en todo tiempo. Eso es fortalecerse en el Señor. La fuerza es de Dios, el poder es de Dios. Fortalecerse en el Señor es confiar en Él. Eso es lo que nos dice nuestro texto de Efesios capítulo 6, versículo 10. Volviendo al caso de Jacob, en la situación de Jacob, es cierto, los hijos habían cometido una falta, se habían ido al extremo. Es cierto que la lógica era que esa gente, los lugareños, los comunitarios, tomaran represalia contra Jacob. Sin embargo, hermano, faltaba un ingrediente y era Dios en ese juego. En esa actuación faltaba colocar a Dios. Entonces, no andamos por la lógica. Las cosas no dependen de la lógica. Dice el Señor que andamos por la fe. Por la fe quiere decir que yo vivo dependiendo del Señor. Yo vivo confiando en Él. Yo vivo esperando en Él. Dice la Escritura, el justo por la fe vivirá. Y si retrocediere, o sea, si deja de andar así, no agradará a mi alma. Ese es el modus vivendi, esa es la manera de vivir que Dios ha establecido para nosotros. ¿Cuál? Vivir por fe. Vivir por la fe. Hay momentos en que nosotros revisamos lo que nos está pasando, revisamos en nuestra mente lo que dice la Escritura y digo, bueno, pero yo no encuentro una promesa en que yo basamentarme, en que yo concentrarme, no hay promesa para mí. Hermanos, cuando no tenemos una promesa, fortalecerse en el Señor es sencillamente mirar al Señor, esperar en Él. Es decir, como dijo Jonatán, cuando iba a enfrentarse allí a los filisteos, quizá haga algo Jehová por nosotros, pues no es difícil para Jehová salvar con muchos o con pocos. Primero de Samuel capítulo 14, versículo 6. Jonatán no tenía la promesa de que él iba a vencer a los filisteos. Él lo que tenía era un escudero. Él dijo, se esperanzaba en Dios diciendo, quizá haga algo Jehová por nosotros. Es que para Él no es difícil salvar con muchos o con pocos. Si Él lo va a hacer, nada lo va a limitar. Pero también David, dice la Escritura que David dijo, quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Segundo de Samuel capítulo 16, versículo 12. Cuando él estaba en un punto difícil, su hijo se le revela. El pueblo no lo apoyó. Muchos de los consejeros de él se pasaron a la fila contraria. Y cuando él va caminando, hay alguien que se encarga de ahondar sus heridas.
vociferando maldiciones contra él. Los compañeros de él, sus soldados, sus súbditos, dame una orden y terminamos con esto. Él le dijo, déjalo. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Siempre el creyente tiene que estar esperanzado en Dios. Quizá Dios lo hará. Esto no es un quizá de duda, sino un quizá de esperanza en Dios. Ese quizá nace de un corazón que espera en su Dios. Aunque hoy lo que ves a Simei pronunciando maldiciones, sin embargo en Dios espera bendiciones para el mañana. Entonces, hermanos, una vez más, fortalecerse en el Señor es fortalecerse en fe. Es fortalecerse en fe. Ahora, fortalecerse en fe, eso sucede cuando nosotros nos enfocamos en la promesa del Señor, sin mirar las olas, sin estar pendiente de los factores en contra. Estoy trayendo a la memoria lo que estaba pasando con Abraham, sino creyendo que el poder de Dios está por encima de todos esos factores. Todo es posible para el Señor. Eso es lo que Él nos dice. Nada es imposible para Él. Entonces, tú te puedes fortalecer en fe. Tú puedes concentrar tu mirada en la promesa del Señor. Y si no hay una promesa para tu caso, esperanzarte en Dios. Quizás Él obre en tu favor. Cuando nosotros, repito, no tenemos promesa específica, aún así debemos esperar que en su misericordia el Señor nos ayudará. Dice Isaías en su capítulo 41, en el versículo 10, dice Isaías 41, versículo 10, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Esa es la esperanza que siempre debe tener el creyente. Debo, al llegar a este punto, llamar la atención a una nota de advertencia. Es preciso que demos aquí una nota de advertencia. Bueno, y si sucede que usted sigue hablando, pero yo no me fortalezco en el Señor, yo no hago lo que tengo que hacer, yo no concentro mi mirada, yo no concentro mi mente, yo no concentro mi corazón en la promesa del Señor, sino en mis problemas, en mis debilidades, en mis temores, en mis dificultades, ¿qué me va a suceder? Bueno, hermano, hay un peligro que el escritor a los Hebreos nos advierte claramente, y es el peligro de que cuando hacemos eso, nuestra alma se llena de desaliento. Nuestra alma es tocada por el desaliento y son robadas nuestras fuerzas para actuar. Yo quiero llevarles a Hebreos al capítulo 12, porque ahí es que está la advertencia de una manera textual. Dice Hebreos capítulo 12. En Hebreos capítulo 12 dice el versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ese es el estado que está el escritor de Hebreo tratando de evitar en nosotros. Al poner los ojos en Jesús o en sus promesas, nosotros nos fortalecemos en fe. Recuerde que la vez pasada nosotros hablamos de Efesios capítulo 3, versículo 16, que es el texto que yo me encuentro que explica internamente qué es lo que es la fortaleza en el Señor. Dice el apóstol Pablo a los Efesios, fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Es una fuerza en el hombre interior. Ahora bien,
Al poner los ojos en Jesús, nosotros nos fortalecemos en fe, pero también sucede lo contrario. Cuando no ponemos nuestros ojos en Jesús, lo contrario sucede, nos desalentamos. Llegamos a experimentar un agotamiento. Nuestro ánimo se cansa hasta desmayar. Poner los ojos en Jesús, o lo que es lo mismo, en sus promesas. Hermanos, ese es el remedio para el desaliento. Ese es el remedio para el ánimo cansado. Es la fuente de donde nosotros nos abastecemos. El desánimo no es un estado físico. Físicamente, visiblemente, ese es el último lugar a donde se ve el desaliento. No es físico, el cuerpo sigue funcionando, es verdad, no va a funcionar plenamente a toda capacidad porque el desánimo le ha afectado. El desaliento es tal que usted se puede someter a un análisis médico y todo va a salir bien. Todo está bien, no hay ninguna enfermedad, no hay ninguna bacteria, no hay nada anormal allí. Pero el problema es el alma, el ser interno. Esa persona está experimentando un decaimiento interno. Es una falta de fuerzas internas. Porque el alma ha estado cargando una carga pesada que solo Cristo la puede llevar y la ha tomado sobre sí. Ha quitado los ojos de Cristo y está luchando con sus propias fuerzas. Bueno, ¿cuál es el peligro de estar en un estado así? Que repito, es el estado que el escritor a los Hebreos está tratando de evitar en nosotros. Podríamos decir 4 cosas acerca de ese estado. No es un estado de fe. Nuestros ojos están no en Cristo, sino en las circunstancias. Nuestro ánimo fluctúa dependiendo de cómo se agrava o cómo disminuye la circunstancia. En segundo lugar, va a haber una falta de fuerzas espirituales entre nosotros. Habrá desgana. En tercer lugar, muy probablemente este estado sea contagioso. ¿Usted recuerda lo que pasó con los 10 espías que fueron a reconocer la tierra prometida? Cómo ellos contagiaron al pueblo. Y los 2 que tenían una opinión contraria, el pueblo no les creyó a ellos. Y por último, un estado así difícilmente nos permita tener victoria espiritual en la lucha contra el pecado. Estamos desganados, no tenemos el vigor para luchar, porque no es el estado ideal para luchar. Entonces, hermanos, tomemos en cuenta esto. Dios nos está ofreciendo el fortalecernos en Él, ejercitar la fe de esa manera, tomando la promesa de Él y afianzándonos en ella. En segundo lugar, veamos cuando hay temor. Hemos visto cuando la fe está débil. Ahora, en segundo lugar, cuando hay temor, la sugerencia del Señor, la sugerencia no el mandato del Señor, es fortalecernos en Él. Hebreos capítulo 11. Cuando hay temor, fortaleceos en el Señor. Dice Hebreos capítulo 11. Vamos a leer solamente el versículo 27 de Hebreos capítulo 11. Dice así la Escritura: por la fe dejó a Egipto, hablando de Moisés, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Yo sé que este capítulo 11 de Hebreos es bastante conocido, conocemos el contexto y podemos decir aquí, wow, cuán maravilloso es el Señor. Hermanos, de un hombre como Moisés, que Dios dio la ley, Dios dio su ley a través de Moisés. Él fue el que fue a recibir la ley y la dio al pueblo. La ley lleva el nombre de él, se llama la ley de Moisés. Sin embargo, lo que dice aquí de Moisés no son las obras de la ley que él hizo, sino la fe de Moisés. Esto debería de llamar la atención a los judíos legalistas que defendían la salvación por las obras, que trataban de conseguir la salvación en base a sus obras. Porque
de Moisés no se dice de las obras de la ley, sino de su fe. El escritor de los Hebreos, aquí en este capítulo 11, comienza desde el versículo 23 a hablar acerca de la fe, comenzando por los antecesores de Moisés, o sea, por sus padres. Dice el versículo 23, por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ahí comienza, en ese contexto comienza a hablar de Moisés. Viene hablándonos de sus padres. Nos dice que ellos fueron vencedores. Ellos vencieron el miedo a Faraón. Miedo a su terrible decreto, su temible decreto de que los niños pequeños debían de morir ahogados en el Nilo, o sea, los hijos de los hebreos. Luego dice que Moisés tomó una serie de decisiones y todas las decisiones que tomó, la tomó siendo consciente y por la fe. Dentro de sus decisiones estuvo el hecho de que él renunció a ser llamado hijo de la hija de Faraón. O sea, él no quiso ser príncipe de Egipto. Dice el versículo 24. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Él era el príncipe legal de la primera potencia en aquel entonces. En su calidad de príncipe, él tenía a su alcance todas las riquezas de Egipto, los lujos, las comodidades, tenía el poder y todo lo que una persona puede desear o imaginarse, Moisés lo tenía en las manos. Hermanos, es difícil lograr que una persona deje de buscar las cosas materiales para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Pero más difícil es cuando la persona ha logrado alcanzar bienes materiales, posición y poder, los tiene en sus manos, lo tiene empuñado, que lo deje por Jesucristo. Eso es más difícil, pero eso fue lo que hizo Moisés. Moisés tomó decisiones basadas en la fe. La decisión, después de negarse a ser príncipe, negarse a ser llamado hijo de la hija de Faraón, la siguiente decisión fue que él escogió un pueblo esclavo, un pueblo pobre como su pueblo, y no a Egipto. Dice el siguiente versículo, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Ese era su pueblo, ese fue el que él escogió por la fe. Así, hermanos, la fe tuvo una incidencia, la fe tuvo que ver en las decisiones que Moisés tomó. Y es así, la vida suya, la vida mía, nuestro día a día es una continua toma de decisiones, continuamente. Y cada vez que nosotros tomamos una decisión, en nuestro interior algo nosotros vimos que irnos por este camino era más conveniente por esto y por aquello. Unos lo hacen por conveniencia, toman este camino. Moisés tomó sus decisiones por la fe, es lo que dice el texto. La fe tuvo que ver en lo que él, si él se hubiese guiado de otra manera, otra fuera su decisión. Entonces, ¿qué hago? Cuando yo estoy tomando una decisión, ¿qué hago? Cuando voy a tomar una decisión, ¿cómo pienso? Bueno, yo pienso dentro de mí, por ejemplo, me voy a esa reunión que están haciendo los políticos. Ustedes saben que los políticos hacen las reuniones los domingos. O me voy al culto. Me voy a esa reunión o me voy al culto. ¿Qué hago? ¿Cuál de las dos cosas yo tomo? Tal vez yo pienso dentro de mí, si gana el partido al que yo estoy apoyando, quizás si ese político cuando toma el poder me toma a mí en cuenta, tal vez consiga el trabajo. Todos esos tal vez, todos esos pensamientos me llevan a la decisión de que yo prefiero ir a apoyar al político en esa reunión que venir a adorar a Dios. Eso sucedió en mi mente. ¿Por qué? Porque yo vi
esa conveniencia. Eso por un lado. Por el otro lado está el simple hecho de que si en esa decisión yo tengo en la balanza la conveniencia que me dé el político o sencillamente una razón pequeña, corta, que se dice en pocas palabras, agradar a Dios. Pero la vida es una toma de decisiones. O usted escoge conveniencias personales o agradar a Dios. Tan sencillo como eso. Todo lo que su pensamiento revisa es de qué manera me conviene esto. Pero en el otro lado lo que está es agradar a Dios. Volvamos al caso de Moisés. Estamos en Hebreos capítulo 11, versículo 27. Dice, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Este verso relata la segunda salida de Moisés de Egipto. Moisés salió 2 veces de Egipto ante la reacción de un faraón. La primera vez él salió huyendo de Faraón. Faraón lo quería matar porque él había matado a su vez a un capataz de esclavos en Éxodo capítulo 2, versículo 15. La segunda vez que Moisés salió de Egipto, otro faraón, ya no el mismo, quería evitar que Moisés saliera de Egipto con los hijos de Israel, pero en ambos casos era un problema con el rey. Era un problema grave. Faraón no tenía que someter a alguien a un tribunal, a una serie de jueces que dijeran si era culpable o inocente. Si Faraón decía, había que hacerlo, había que matarlo. Y Moisés tenía su vida en peligro. Ahora bien, hermano, lo importante para nosotros es que Moisés se enfrentaba internamente a un gigante. ¿Cuál era ese gigante? El temor. El gigante temor ya había vencido en el pasado a varios guerreros. Varios guerreros habían sido muertos por el temor. No sé cuántos guerreros de entre nosotros estarán cayendo por el temor. Pero vamos a ir al pasado. El temor había obrado en Abraham en varias ocasiones. Recuerde que la fe de Abraham fue creciendo. La fe de Abraham no era perfecta en principio. Él primero tuvo miedo de aquel rey egipcio cuando él llegó con Sara. Después, años más tarde, también se presentó la situación con el filisteo, el rey de los filisteos. Él entendía que estas personas podían tomar represalia y matarlos a causa de la belleza de su esposa. Él creyó que ellos podían pretenderla a ella y en ese afán eliminarlo a él. Como les dije, la fe de Abraham fue creciendo, no era perfecta. Hay otro guerrero también que fue muerto por el temor. Se trata de Aarón. Aarón tuvo miedo del pueblo y lo que hizo fue que cedió ante la insistencia del pueblo y les fabricó un becerro de oro. Resolvió su problema. Mientras Moisés estaba en el monte Sinaí, otro guerrero o varios guerreros, los 10 espías, ellos fueron enviados a verificar la tierra, a entrar a la tierra. Dice que ellos tuvieron miedo, porque allí había gigantes. Y dijeron, bueno, mira, aquí en el desierto la cosa no está tan mala. Nosotros recibimos maná 6 días a la semana y nos da, allí hay que pelear. Esa gente, gigantes, ciudades amuralladas, ya usted sabe. Dieron un informe negativo y exagerado. ¿Por qué? Tuvieron miedo. Miedo a lo que allí se encontraban. Pedro también fue vencido por el miedo. Cuando él vio que el Señor Jesucristo le llevaron y cuando él veía de lejos lo que estaba sucediendo con Jesús, con su maestro, cómo sufría, una criada vino y le dijo, pero tú eres uno de ellos también. No, yo no soy. Negó a su maestro.
A su Cristo lo negó 3 veces. ¿Por qué? Miedo. El miedo ha vencido a muchos. No todos murieron por el COVID, pero muchos, la mayoría murió por el miedo. Se dice que la enfermedad iba a entrar a una ciudad y un mendigo le dijo, ¿qué vas a hacer? Voy a matar 10,000 en esa ciudad. Y cuando sale la enfermedad le pregunta, pero yo oí que murieron 50,000. No, los otros 40,000 murieron de miedo. ¿Cuántas personas fueron afectadas no por el COVID, sino por el miedo? Antes de que el COVID llegara a sus puertas, ya el miedo había llegado. Hermanos, así tenemos muchos casos en las Escrituras de cómo el miedo nos ha llevado a desobedecer al Señor, como fue el caso de Pedro, a mentir, como fue el caso de Abraham, a huir, como fue el caso de Elías, etcétera, etcétera. Pero también tenemos que decir algo, muchas de nuestras decisiones, muchas de nuestras actitudes, muchas de nuestras actuaciones se deben a temores. Cuando nosotros analizamos por qué tomamos esta decisión, tenemos que concluir, no ha sido por fe, sino en base a temores. Muchas de las decisiones que tomamos las hemos hecho así. El temor nos venció, nos controló, nos paralizó, nos afectó. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Qué es lo que sucede internamente? ¿Qué es lo que pasa? Lo que pasa es lo siguiente, mi hermano. El temor es una de las armas más eficaces de Satanás. Por lo tanto, él la usa continuamente. Esa es una de las armas que más usa Satanás. A veces nos asusta con cosas que nunca sucedieron, nunca van a suceder, nunca sucederán. Elías abandonó su misión por una amenaza de Jezabel. Y eso nunca estuvo ni siquiera cerca de pasar. Primero de Reyes, capítulo 19, versículo 2. Nos atemoriza que piensen distinto a lo que nosotros queremos que piensen de nosotros. Nos atemoriza que perdamos nuestro trabajo. Nos atemoriza que perdamos nuestra reputación, nuestra popularidad. Nos atemoriza la crítica. A veces de personas que ni siquiera conocemos ni respetamos. Pregunta, ¿cómo enfrentó Moisés su temor hacia Faraón? Recuerde que la primera vez se fue huyendo. 40 años duró por allá sin volver. Salió de la realeza a cuidar ovejas en el desierto. Ahora vuelve a enfrentarse con otro faraón, pero con el mismo grado de enemistad hacia el pueblo hebreo. ¿Cómo enfrentó Moisés ese temor? Después de 40 años, ¿sabe qué? Hubo una diferencia en estos dos encuentros con Faraón. La diferencia es que el Señor le había dado instrucciones. Cuando usted va a Éxodo, al capítulo 3, no vamos a leer todo el pasaje. Mientras Dios está hablando con Moisés, una de las instrucciones puntuales, claves que Dios le dio, es que le dio la siguiente respuesta: ve, porque yo estaré contigo. Éxodo capítulo 3, versículo 12. Ve, porque yo estaré contigo. Entonces, cuando Moisés se enfrentó a Faraón, esta segunda ocasión, y Faraón con toda su furia, que llegó el momento a donde yo entiendo que Moisés escuchaba ya los pasos de los caballos acercándose, y él teniendo en un lado el mar rojo, y cuando miraba por el otro lado veía acercarse esa nube de polvo y todo el ejército furioso de Faraón. El mismo pueblo hebreo se le opuso. Dice la Escritura que Moisés se sostuvo como viendo al invisible. Se sostuvo, esta palabra solamente aparece ahí, se mantuvo firme, como viendo al invisible. Moisés, en lugar de desmayar, en lugar de desalentarse, en lugar de atemorizarse tanto al punto que abandonara la misión, dice la Escritura que se sostuvo, se mantuvo firme. ¿Cómo?
considerando esa promesa de que Dios estaría a su lado. Dios le había dicho, ve, porque yo estaré contigo. Moisés llegó a considerar esa promesa una y otra vez, y llegó a verla tan real, tan verdadera, que para él era como viendo al invisible que él estaba. Era como si él viera al invisible a su lado. La promesa se había convertido por la fe en algo tan visible, tan real, tan verdadero, que era como si él estuviera viendo al invisible a su lado. Esto es una aparente contradicción, porque no se ve lo invisible no se ve. Si alguien es invisible quiere decir que no se ve. Pero ¿sabe cómo es posible? ¿Por qué es posible? Por la fe. La fe en esa promesa. Eso fue lo que pasó. Moisés llegó a hacer esa promesa viva, real en su vida, de que Dios estaba a su lado. Entonces eso le sostuvo. Él se sostuvo como viendo al invisible. No era que él estaba mirando para arriba, es que él estaba confiando en la promesa que Dios le había hecho. Ve, porque yo estaré contigo. El punto es que Moisés no permitió que el temor empañara esa visión. Moisés no permitió que el temor borrara la realidad de esa promesa. Moisés no se puso a considerar, wow, pero qué gran ejército viene contra mí, ¿cómo yo me voy a hacer? Sino que él dijo, Dios está conmigo. Él está conmigo. Él se fortaleció en esa promesa como lo hizo Abraham, como vimos en Romanos capítulo 4, que Abraham no consideró la esterilidad de Sara, no consideró su vejez, sino que se fortaleció en fe. Asimismo hizo Moisés. Él se fortaleció al igual, siguiendo el ejemplo de Abraham. Hermanos, cuando por la fe creemos una promesa, cuando por la fe nos afianzamos más y más en ella, esto viene a ser como un escudo que nos defiende, como un escudo que nos protege de los dardos de fuego del maligno. Eso evita que esos dardos de miedo entren al corazón y nos debiliten. Satanás solamente está esperando que bajemos el escudo para él lanzar un dardo. Y créame, con los años que tiene él lanzando dardos, él no va a fallar. Lo va a dirigir hacia el corazón. Recuerde esto, mi hermano, voy cerrando. Contra el miedo no hay antídoto que valga. No hay medicamento. No existe otra manera de vencerlo si no es por la fe. Pero Dios te dio la fe, gracias a Él. Tú puedes vencerlo. La fe es el único escudo que defiende o que detiene ese peligroso dardo que Satanás lo sabe usar. Y por eso lo usa con tanta frecuencia. Lo único que detiene ese dardo es la fe, es el escudo de la fe. Pero también decimos lo opuesto. La fe es la única manera en la que el débil se hace fuerte. Solamente podemos ser fuertes por la fe. Cuenta Hebreos capítulo 11 en el versículo 34 que por la fe algunos se hicieron fuertes en batalla. La fe es la única manera en la que un cobarde se hace valiente, como sucedió con Gedeón. Esa es la maravilla del Señor, hermanos. Convertir a un débil en fuerte, convertir a un cobarde en valiente, Él lo hace a través de la fe. Solamente el Señor. Esta es la única razón que nos explica, esta es la única razón que nos da la Escritura de cómo Moisés en la primera ocasión sale huyendo por su vida y en una segunda ocasión no temió la ira del rey. Eso Él lo puede hacer contigo si tú ejercitas la fe, mi hermano. En conclusión, hermanos, esta es la fortaleza que el Señor nos ofrece. La exhortación es a no dejar pasar la oportunidad. ¿Cuál oportunidad? La oportunidad que tú tienes de vencer y agradar al Señor. No dejar pasar la oportunidad de honrar al Señor al depositar confianza en lo que Él nos dice.
en lo que Él nos promete. Hermanos, esa es una oportunidad de honrarle. Cuando hay una situación determinada y Él nos da una promesa. Pregunta, ¿es débil tu fe? ¿Tú sientes que es grande tu miedo, tu temor? Primero, lo primero que te voy a decir, no lo veamos como un motivo de lamento. Segundo, miremoslo como nuestra oportunidad de fortalecernos en el Señor. Mira, mi hermano, la promesa, miremos la promesa, medita la promesa, meditemos en la promesa, cree la promesa, creamos la promesa. Haz este ejercicio una y otra vez. No es que vas a considerar, a creer la promesa ahora, hoy, y que mañana ya está echado en el pasado. No, hazlo una y otra vez, hasta que esa promesa sea tan real para ti, que sea como tú viendo al invisible. Que tú la creas tan vívidamente, tan cierta, que tú no tengas la menor duda de que Dios cumplirá su promesa. La fe, recuerda, es tu escudo, no lo sueltes. La fe es tu escudo, repito, no lo sueltes. Si lo sueltas, el dardo de fuego del maligno penetrará en ti. No tienes otra protección, te herirá. Yo sé que no te destruirá tu fe completamente. No caerás definitivamente. No. ¿Sabe por qué no sucede eso? Porque tú tienes la fe salvadora. La fe salvadora no puede ser destruida totalmente. 7 veces cae el justo y se vuelve a levantar. Pero no podrás avanzar en esa condición. Te tomará tiempo recuperarte. Estás herido. En lugar de ir al campo de batalla, necesitarás ir a un tratamiento espiritual hasta que tus heridas sanen, hasta que vuelvas a reconsiderar la promesa del Señor, hasta que vuelvas a colocar delante de ti el escudo de la fe, para entonces enfrentar las dificultades de esta vida, los problemas de esta vida, porque el justo vive por la fe. El Señor les bendiga. Vamos a orar. Alabado Dios y Salvador, bendito Rey de los siglos, temible, inmortal, poderoso, te alabamos, Señor, por tu consuelo, por tu gracia, por tu misericordia. Señor amante, aquí venimos delante de ti, reconociendo, oh Dios, lo necesitados que estamos, los débiles que somos, la fe flaqueante que portamos, oh Dios, las dudas que acompañan a nuestra fe. Venimos ante ti confesándote esto como nuestro pecado, pero a la vez, Señor, queremos hacer voto delante de ti de afianzarnos en tu promesa, de anclarnos en ella, de fortalecernos en ella, de no abandonarla. Haznos fuertes, Señor, en la lucha. Danos victoria. Danos, oh Dios, victoria para tu gloria, para nosotros decir al final que tú peleaste por nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.